¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Libertad, esta vez un desayuno, el concurso de acreedores y la ley de segunda oportunidad. Hace ahora 2 años que el Gobierno aprobó a instancias de Bruselas el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. El objetivo no era otro que ayudar a las personas físicas, a las empresas pequeñas, a los autónomos, en definitiva a los emprendedores, pero también a las personas físicas, a poder salir adelante pese a tener una carga económica importante, una deuda económica importante. Básicamente darle esa segunda oportunidad para que una losa financiera no acabara con sus esperanzas de futuro. Uno de los principales problemas que entraña esta ley es, a día de hoy, y después de 2 años, todavía su desconocimiento. Hay muchos particulares, incluso muchos autónomos y pymes, que todavía no saben que cuentan con esta gran herramienta para poder solucionar algunos de sus principales problemas, sobre todo financieros, de cara a poder asumir, digamos, un segundo reto, una segunda oportunidad. Pensemos en ese emprendedor que acaba de tener un fracaso en sus primeros proyectos, y que el fracaso al final siempre nos enseñan que son los primeros pasos hacia el éxito. Si de los primeros fracasos las cargas económicas les impiden poder afrontar nuevos proyectos, estos no podrían llegar a ver nunca la luz sin herramientas como esta ley de segunda oportunidad. Precisamente hoy en este desayuno vamos a tratar de paliar este problema del desconocimiento y vamos a tratar de arrojar algo de luz de los mecanismos que hay que utilizar para poder acceder a esta ley de segunda oportunidad, también los posibles mejoras que podamos tener en esta legislación de cara a posibles modificaciones en el futuro, ya que en Europa se está estudiando una nueva directiva sobre este mismo asunto, y también vamos a afrontar algunas de las polémicas que se han generado en torno a esta ley, y algunas muy recientemente. Una de ellas, sin ir más lejos, esta misma semana desde el Ministerio de Justicia se ponía en duda la utilidad de esta ley. Veremos por qué se ha puesto en duda. También algunas asociaciones desde la sociedad civil, como la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha estado diciendo que esta ley todavía no ha llegado a implementarse de manera muy correcta. Por otro lado, tenemos una realidad que es cierta, y es que el número de afectados por los concursos de acreedores o por las insolvencias siguen creciendo. Según el INE, de todos los deudores que han entrado en concurso durante los 3 primeros meses del año, ha crecido un 4%, y de este 4% el crecimiento, atención, en particulares ha sido del 42,9%, es decir, un número muy alto de particulares que entran en insolvencia y tienen que entrar en concurso de acreedores. Como vemos, no es un asunto menor, y hoy en Diálogos en Libertad hemos creído conveniente profundizar en él y hacerlo con los mejores, con los técnicos, con los que saben y los que bregan todos los días con estos problemas. Hoy nos acompañan don Alberto Leonardo, socio de LBS Abogados. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días. Y también don Julián Ramírez Ortúzar, socio del despacho Go Legal Solutions. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar sin más preámbulos. Julián, si te parece, empezamos contigo. Cuéntanos, ¿qué crees que resulta tan importante de esta ley de segunda oportunidad, y desde tu experiencia, cómo abordáis este asunto en Go Legal Solutions? Bueno, yo creo que lo importante de esta ley es que la gente en nuestro país no conoce que cuando te encuentras en una situación de insolvencia existe una solución a esa situación de insolvencia, aunque no puedas pagar las deudas. Existe, a través de un procedimiento, la posibilidad de que las deudas que has contraído y que no puedes pagar se condonen. En general, yo creo que esa incultura que hay en nuestro país sobre estos asuntos y este desconocimiento se debe principalmente a que ni siquiera la gente conoce en qué consiste un procedimiento de insolvencia, ni sabe lo que es un concurso de acreedores. Hoy en día, cuando la gente dice que no puede pagar, dice me declaro insolvente, pero realmente cómo se materializa eso es yendo al juzgado y presentando una solicitud de concurso de acreedores, que no deja de ser un procedimiento judicial de insolvencia, donde van a venir todos tus acreedores ante el juez a decir todo lo que les debes, va a venir un administrador concursal, que va a ser un abogado o un economista, y te va a intervenir y va a ver cuál es el activo que tienes una casa, un coche, unos derechos de crédito porque tienes unas cantidades que cobrar a lo mejor de Hacienda. Al final se va a ver, en definitiva, cuál es tu activo, cuál es tu pasivo, y con ese activo se va a intentar pagar al pasivo, a los acreedores.
Hay dos fórmulas, tradicionalmente, intentar un convenio con ellos, que sería la vía más razonable. Ellos te pueden hacer una quita, te pueden perdonar parte de la deuda, el resto se hace un plan de pagos, y si eso no es posible, el convenio fracasa, entonces nos vamos a la liquidación. Claro, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de una empresa o una persona jurídica, pues es muy fácil. La empresa liquida sus bienes, sus ordenadores, los locales que tenga, paga lo que pueda y lo que no paga, la empresa se baja del registro mercantil y se acabó. Pero ¿y cuando es una persona física, qué hacemos? No la podemos dar de baja. Esa persona física, hasta hace muy poco, se ha quedado siempre con esa losa, con esa carga, se ha quedado con esas deudas de por vida. Imagínate, tenías una deuda de 200.000 euros con el banco, vendías la casa, le pagabas 100.000 y te quedabas con 100.000 euros para siempre. Aquí en este sentido ya se hizo una ley de emprendedores y su internacionalización en el 2013, donde se previó la posibilidad de, bueno, cuando acabe el procedimiento, que se extingan las deudas, pero quedaban deudas de derecho público viduas, todavía había que pagar un 25% en el caso de que fueras un particular. No se dio mucha publicidad y se estableció como una especie de fin. Con esta nueva ley que comentamos y que es el objeto de este debate, lo que se hace realmente es crear un beneficio, un derecho, que es el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que es, al fin y al cabo, el beneficio de la segunda oportunidad. Se crea un verdadero beneficio con un artículo entero que lo regula dentro de la ley concursal, donde se establece unos trámites, con unos requisitos que tiene que cumplir el deudor y con unos momentos procesales donde tú, deudor, tienes que saber y estar bien asesorado, como nosotros hacemos aquí en Go Legal Solutions, pues estar asesorado cuándo tienes que pedir ese beneficio. Vas a tener unos acreedores que también tienen que estar bien asesorados por unos abogados que tienen que ver si el deudor cumple o no los requisitos, tienen que estar atentos para en esos 5 días que tienen de plazo decirle al juez, no señoría, no se le puede conceder ese beneficio. Es decir, primera novedad que crea esta ley es que configura un verdadero beneficio con un verdadero trámite, y segundo tema fundamental, que es incluye a los particulares. Antes la ley de los emprendedores estaba pensado para empresarios, aunque fueran personas físicas. Aquí ya se ha metido a los particulares y se les ha previsto que ellos puedan intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, y si fracasan, entonces ir a esta ley, que paguen lo que puedan con sus activos y el resto, pues que se les condone, que se les aplique el beneficio, ya digo, sí, como ya veremos más adelante, si son deudores de buena fe. ¿Qué es lo se podría decir cuáles son quizá a lo mejor las reformas que esperamos que el día de mañana el gobierno aclare estos asuntos? Por ejemplo, Ciudadanos está diciendo que quiere hacer una nueva ley de segunda oportunidad y que quiere introducir la posibilidad de hacer una dación en pago. No me parece una mala idea de que en ese mismo trámite del beneficio de la exoneración del pasivo se prevea que aquel banco que tiene la hipoteca de tu casa se le dé una dación en pago, pero realmente ese mecanismo ya existe. O sea, ya existe la posibilidad de que en ese procedimiento concursal se haga un plan de liquidación y que en vez de sacar la subasta se plantea al juez la posibilidad de hacer esa sesión. Es decir, creo que realmente no propone ninguna novedad. Ciudadanos también se quejó en el debate de investidura fallido de Pedro Sánchez. Recuerdo que Albert Rivera se dirigió a la bancada del PP y el PP dijo, bueno, nosotros hemos hecho una ley de segunda oportunidad, que es la que estabais proponiendo, que empezó hablando de ello al principio de Ciudadanos. Bueno, UPyD dice que ellos habían hablado antes y demás. Y Albert Rivera dijo, sí, pero no salváis a los autónomos. ¿Por qué dice eso? Porque este beneficio de limpiar deudas, que la gente que nos esté escuchando le va a parecer magia, pero es que realmente es una maravilla de legislación y es un verdadero salvavidas, deja a salvo los créditos de derecho público. Esos créditos en el concurso van a tener un privilegio porque es el Estado, la Seguridad Social, la Hacienda, y lo que se va a exigir tanto al emprendedor como al particular es que haga un plan de pagos a 5 años y que intente pagarlo. Claro, para el particular, cualquiera de nosotros, como tenemos una hipoteca, el crédito del coche, pues nos da igual, alguna factura, pero para un emprendedor tener deudas con Seguridad Social, con Hacienda, con algún ayuntamiento, es algo que es muy habitual. De ahí que asociaciones como ATA digan que esta ley no ha servido, de ahí que Ciudadanos digan que esta ley no ha servido. Yo personalmente creo que no hay que ser tan pesimista y creo que se ha dado un paso. Con la de emprendedores no se preveía nada y fue ya un paso, porque había créditos ordinarios, no los de derecho público, pero deudas normales y financieras que se podían quitar una parte. Ahora hemos llegado un paso más lejos, ahora se puede hacer un plan de pagos a 5 años, incluso la propia ley prevé la posibilidad de que si en esos 5 años no has podido pagar estos créditos de derecho público, prevé la posibilidad de que si tú has destinado la mitad de tus ingresos, sacando de ese cómputo el salario mínimo interprofesional elevado en un 50%, que a los 5 años el juez considere que aún así has hecho tus mejores esfuerzos por pagar y aún así te conceda el beneficio, que podemos estar hablando de que a lo mejor te puedes librar de 30.000 euros de Seguridad Social, de 20.000 euros de Hacienda. Es decir,
no, yo creo que no hay que ser tan pesimista, yo creo que andando se hace el camino y vamos a saber en la práctica, porque esto es muy reciente y sobre todo con sentencias y con jurisprudencia, vamos a saber dónde están los fallos, dónde tenemos que mejorar. Precisamente de ese margen de mejora que tenemos vamos a hablar durante el debate, pero ahora sí que quería ir contigo, Alberto Leonardo, recordemos socio de LBS Abogados. Precisamente desde tu despacho, ¿cómo abordáis, desde tu experiencia, cómo abordáis este asunto de la ley de segunda oportunidad y qué partes de problemas crees que satisface principalmente? Como decía Julián, esa parte que va dirigida, digamos, al particular. ¿Cuál es tu visión y vuestra óptica desde LBS Abogados? Bueno, nosotros desde LBS Abogados la verdad es que lo afrontamos con confianza. Como bien ha dicho Julián, estamos hablando de una ley que posibilita tanto a autónomos como a personas físicas, no empresarios, poder liberarse de una losa de deuda importante. Hay que recordar que previo a esta ley, en el ordenamiento jurídico español, lo que regía era el principio de responsabilidad patrimonial universal, aquel que todos conocemos, de que todo deudor responderá con sus bienes presentes y futuros. Y esta ley pues, viene a dejar una línea, digamos, escapatoria para poder emprender un segundo proyecto empresarial o recuperar, digamos, tu vida de forma ordinaria. Claro, el problema, como bien ha dicho Julián, es el tema de los autónomos. El tema de los autónomos es bastante frecuente y habitual que se encuentren con deudas de derecho público, es decir, deudas de Hacienda, deudas de la Seguridad Social, porque cuando nos encontramos al final con gente que opera en el tráfico jurídico mercantil de forma habitual, tienes, me refiero al que tiene una cafetería, al carpintero, al electricista que tiene 2, 3 operarios y que en un momento está trabajando, por ejemplo, pues por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, ¿no? Ese carpintero que está haciendo la carpintería de una obra para una promotora, que no deja de ser una persona jurídica que puede salvaguardar perfectamente su operativa si le va mal, porque hasta ahora lo tenía ya cubierto por ser una sociedad de responsabilidad limitada, y este carpintero resulta que no le pagan la factura. Entonces está abocado a una insolvencia por una situación que escapa a su control operativo diario normal y encima no puede pagar los seguros sociales de los trabajadores, no puede pagar los salarios, los trabajadores le demandan, se le viene de repente el mundo encima, se queda en una situación en la que puede perder todo su patrimonio y además se queda superado totalmente por la deuda que le puede generar Seguridad Social, que además hay que reconocer que son bastante insistentes en cobrar sus deudas y claro, la ley de segunda oportunidad a esta gente le queda en cierta medida coja, ¿no? Tenemos que avanzar un poco en ese sentido. Es una de las críticas principales que se ha hecho a esta ley, el tema de los créditos de derecho público, en el sentido de que tiene que verse una fórmula de liberarlos. Hay sentencias, o está empezando a haber sentencias de jueces que entienden que son créditos que se pueden exonerar, pero si bien se está, digamos, en Europa, a través de una propuesta de la Comisión Europea, debatiendo sobre crear una directiva que unifique, digamos, o armonice los principios de una ley de segunda oportunidad a nivel europeo, se está todavía discutiendo, no ha salido adelante, y luego una directiva, hay que reconocer que estamos hablando de una técnica legislativa europea que luego hay que transponerla al ordenamiento nacional por los diversos países de la Unión y que tampoco vamos a saber cómo cada ejecutivo y cada poder legislativo de cada país va a interpretar esa directiva y lo va a ir introduciendo dentro de su ordenamiento jurídico. Muy bien, Alberto, creo que vamos a profundizar luego. Decías una cosa que me parecía muy interesante sobre la jurisprudencia que hay en esta especialidad, la segunda oportunidad. Yo creo que quizá un poquito más adelante podemos profundizar un poco en la experiencia que tienen ya algunos magistrados, algunos jueces a la hora de tomar decisiones, porque yo creo que es verdad que es una normativa, digamos, tan nueva, hombre, ya lleva 2 años de desarrollo, pero yo creo que esta nueva que es curioso. Yo creo que es interesante ver también cómo sus señorías terminan fallando en este tipo de casos. Pero nos acompaña también en la mesa, y me gustaría introducirlo, nuestro compañero Domingo Soriano, redactor de Libre Mercado, compañero de Libertad Digital, analista. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Domingo, como en tantas otras cosas, en el tema de la segunda oportunidad, fue uno de los que primero estuvo analizando una vez salió la normativa, digamos, todos sus aspectos. Y a mí, para introducir Domingo, yo creo que sería interesante conocer, no sé si nos puedes avanzar un poco, cómo funciona esta ley de segunda oportunidad en otros países. Por ejemplo, en toda la filosofía anglosajona es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, muchas veces se dice, ¿no?, que en Estados Unidos hay tantos genios de los negocios porque pudieron fracasar al principio y luego, digamos, salir adelante. Pero sí que me gustaría también, en el caso de los particulares, ¿cómo ves tú cómo se está desarrollando esta normativa en otros países? Sí, a ver, yo creo que lo fundamental es el cambio de filosofía, que yo creo que esta ley empezó por ahí, se ha quedado un poco corta quizás, pero es un paso muy, muy importante. Yo en eso también estoy de acuerdo. O sea, el problema fundamental es, por eso digo, casi de filosofía, casi conceptual. No pensar que una persona que en un momento dado pasa por un problema financiero, o un pequeño empresario, o una pequeña empresa, ha fracasado para el resto de su vida, o que tiene que ser una losa que tenga que llevar encima de la espalda. Entonces, eso es lo que los países anglosajones, fundamentalmente también otros países en el norte de Europa, hace mucho tiempo que asumieron. No puede ser. Entonces, ¿cuáles son digamos, la diferente forma en la que se ataca este problema en otros países, que va por ahí? Ya digo, es algo casi filosófico. Pues es hacerlo más rápido, más ágil, más fácil para estas personas y al mismo tiempo manteniendo muy bien los derechos de los acreedores, que al final dirán, oiga, pero es que a mí me debe. Entonces, en ese equilibrio en España siempre hemos atajado, yo siempre digo que tirábamos en esta cuestión por la calle de en medio, que era, por una parte, hacíamos prácticamente imposible que el deudor de buena fe, que realmente tenía una situación de insolvencia sobrevenida, que no podía esperar, se librase como el de caso que comentaba Alberto del carpintero, ¿no? Le hacíamos casi imposible a ese caso librarse de esas cargas, incluso poder ponerse de acuerdo casi con sus acreedores para tratar de llegar a una solución que les beneficiara a todos. Y entonces ese caso era prácticamente imposible y al final, sin embargo, muchas veces al que actuaba de mala fe o al que intentaba, ya no digo que se lo pusiéramos fácil, pero o casi empujábamos a la gente hacia esas situaciones, o casi estaba al final más protegido que el que realmente decía, estoy en una situación de necesidad y vamos a tratar de solucionarla. Entonces los países anglosajones lo que hacen es hacerlo más sencillo, más rápido y buscando alternativas. A mí los procedimientos extrajudiciales, por ejemplo, es una cuestión que me gusta bastante y que me gustaría que comentásemos aquí. La forma en la que permitir que una persona que tiene realmente dificultades pueda ponerse de acuerdo con sus acreedores y también buscar alternativas que no necesariamente le impliquen 5, 6, 8 años de parálisis. Entonces, por ahí yo creo que la ley supuso un primer paso, pero el margen que le queda es pues recorrer todo ese camino. También es una cuestión social, ¿eh? O sea, ya digo que es una cuestión que la gente se tiene que acostumbrar a que un empresario que tiene un problema de solvencia no lleve el San Benito durante años colgando. Sí que quiero que profundicemos ahora, si os parece, en dos de los aspectos que citaba Domingo, cómo funcionan los procedimientos extrajudiciales, y ahora sí que entramos en coloquio, en debate, quitaros la palabra como queráis, o siempre con educación, eso además no falta nunca en esta casa, pero querría que viéramos sobre todo cómo funcionan esos procedimientos extrajudiciales y hablar un poco de cómo incide el tema del tiempo que finalmente, el horizonte temporal que una persona que quiera acudir a esta ley tiene que plantearse o tiene delante de sí. En primer lugar, yo creo que podemos ver estos dos aspectos, si os parece, yendo a un caso práctico, al final es lo más sencillo. Yo os planteo, Alberto hablaba antes de un carpintero, vamos a ir al particular, puesto que esta ley, una de las cosas novedades que nos ofrece ahora es que los particulares también pueden acudir a ella y quizá haya mucha gente viéndonos que pueda tener este problema y que se esté planteando, ¿no? Oye, a lo mejor tengo una solución a este problema que tengo entre manos. Un particular que por el motivo que sea, el motivo que fuera, pues no puede pagar, no puede afrontar la deuda de la hipoteca que tiene concedida de la casa, además tenía pedido un crédito para un coche y además, bueno, pues en las últimas vacaciones decidió irse muy lejos y le costó muy caro y de repente pues entra en una situación de desempleo, la otra persona de la familia que también estaba trabajando entra en desempleo y se encuentran en una situación básicamente en la que les resulta prácticamente imposible asumir el volumen de deuda que tiene.
¿Qué pasos tiene que dar? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo funcionan estos procedimientos extrajudiciales? Explicadme un poco cómo es la dinámica. Pues mira, te cuento. En principio, lo primero que tiene que hacer alguien que se encuentra en una situación de estas es asesorarse con un profesional, lógicamente. El problema principal de esta ley es el desconocimiento, que la gente cuando ya viene al despacho viene, como decía mi padre, con el cocido y armado. Claro. Cuando ya te vienen con el cocido armado, pocas opciones más te dejan. Hay que partir de la base de que el supuesto que has planteado, digamos que si bien la normativa obliga a hacer un procedimiento extrajudicial de pagos, posteriormente instar un concurso de acreedores que se denomina consecutivo, para finalmente solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que es la ley de segunda oportunidad. Que sería la ley de segunda oportunidad, porque es técnicamente decir, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es algo como decir, te vamos a quitar las deudas que no puedes pagar. Eso es. ¿No? Una vez, ojo, que se haya liquidado el patrimonio del deudor, que eso tiene que quedar bien claro. Una pregunta, perdona que te corte. Sí. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que yo creo que no ha salido, no solo hablando en Román Paladino significa que nos quitan las deudas que tengamos encima, pero también salimos de todos esos registros llamados registros de morosos que implica el ser un deudor. O sea, quiere decir, hacemos borrón y cuenta nueva. Totalmente. Y absolutamente. Podrás coger ese auto y irte a todos esos registros a pedir a todos esos acreedores que te habían inscrito que te saquen de ahí porque tu deuda se ha extinguido. Se te ha concedido ese beneficio, ya estás exonerado, salvo que estés en la situación. Bueno, lo puedes hacer desde el primer momento que te saquen en el registro de morosos. El único registro donde te vas a quedar, si finalmente no puedes ir por la vía rápida y tienes algún crédito, que como habíamos comentado, con Hacienda o Seguridad Social y hay que hacer este plan de pagos, durante ese tiempo sí que se te va a meter en una sección especial del registro público concursal. Pero bueno, el registro público concursal es un registro muy destinado a profesionales, muy particular, que realmente no te va a afectar de una manera, en mi opinión, terrible para tu imagen. No es como la SNEF, es decir, es un registro público, como indica, y es simplemente durante esos 5 años que estás cumpliendo el plan de pagos y que se te va a decir que se te ha concedido el beneficio de manera provisional a la espera de que cumpla ese plan de pagos y luego ya será de manera definitiva. Pero cualquier otro podrás pedir efectivamente que te saquen. Sí, perfecto. Me gustaría, no quería pasar de esto para preguntaros. Lo primero, yo creo, exactamente lo que estáis diciendo, pero lo primero es que la gente se tiene que plantear si puede estar dentro o si le conviene esta ley. Es decir, yo creo que el primer paso probablemente sea acercarse a un profesional, como decís, y plantear, porque esta ley de segunda oportunidad tiene sus costes. O sea, no es que sea algo de digas, no, me acojo porque sí. ¿En qué situación? En un momento de dificultad, lo primero es acercarse y decir, ¿cuál es mi mejor alternativa? Yo creo que eso es la primera decisión que las familias y los pequeños empresarios toman mal, porque no se asesoran, no le dicen a alguien, dime cuál es mi mejor alternativa, esta ley de segunda oportunidad, otras alternativas para hacer frente a esta dificultad financiera que tengo puntual. Domingo, es que alternativas muchas tampoco es que haya. Es que partimos de la premisa de que la alternativa es quedar con la deuda eterna. Correcto. ¿No? Y eso al final aboca a un tráfico jurídico mercantil, es decir, a operar en el mercado normalmente lo que denominamos en B, generar economía sumergida, porque al final la gente come y necesita vivir. No estamos hablando de la persona jurídica que, como dices, se le asimila a la muerte con su liquidación y extinción, pero una persona física sigue viviendo. Entonces, al final, tener al banco como una espada de Damocles de forma perpetua, yo creo que no es una alternativa. Hombre, el único supuesto en el que podías decirle a un cliente, oye, pues no sé hasta qué punto te interesaría, el que tiene unos ingresos tan exiguos, tan mínimos, casi que va a renta de subsistencia, que dices, mira, si es que tú eres inembargable. Entonces, como eres inembargable, y dices, y encima la previsión a futuro tuya, ¿cuál es? No, seguir subsistiendo, porque mira, es que yo soy jubilado, era fiadora de mi hijo que le quitaron la casa, realmente soy deudora, pero mira, es que tengo una pensión de 600 euros. Pues bueno, Yo estoy de acuerdo con Alberto en que sí que es cierto que mucha alternativa no hay. Y eso hay veces que nosotros en Go Legal, cuando estamos con el cliente, se lo hacemos ver, ¿no? Lo que pasa es que es un tema tan
personal que luego te va a afectar tanto y vas a estar, y te va a llevar un tiempo, porque esto va a durar por lo menos un año, que sí que es cierto que la decisión tiene que salir de él. Efectivamente, como decía Domingo, una situación que nos encontramos mucho es, te vienen deudores que viven de alquiler, entonces claro, no tienen una casa, y este procedimiento no les da tanto miedo, pero te vienen muchos cuando tienen una vivienda, como bien decías, que claro, pues ayer mismo yo estuve reunido con un cliente que la vivienda se la había dejado su padre difunto en herencia. Claro, le suponía un coste sentimental el ver que iba a tener que deshacerse de esa vivienda, que él mismo reconocía que no tenía mucho valor lo que es a nivel de mercado, pero también nos vienen otros clientes que a lo mejor la mujer desconoce, la mujer o el marido, no importa, pero su cónyuge desconoce, su pareja, la situación de insolvencia en la que se encuentra. Hacer algo así va a implicar vender la vivienda familiar y que toda la familia tenga que dejar esa vivienda. Es decir, eso es uno de los primeros temas, sobre todo cuando vienen, oye, ¿tienes vivienda o no tienes vivienda? Porque si tienes vivienda te voy a explicar este proceso, pero que sepas que al final te va a hacer sudar, es decir, el beneficio se te va a conceder, pero una vez que has sudado la gota gorda y una vez que has liquidado todos tus activos. Claro, el coche que tiene 10 años te da igual, pero la vivienda es otro tema, y ahí pues hay muchos que deciden dar marcha atrás, estoy de acuerdo con Alberto, y decir, oye, que es que no tienes otra salida, ¿sabes? Tu salida va a ser una ejecución hipotecaria, que el banco te acabe desahuciando, es decir, vamos a hacer este procedimiento que va a ser mucho más ordenado. Aún así, bueno, pues la gente tiene que asimilarlo, ¿no? Sí, Entonces, a eso iba. Yo lo que me refería es que muchas veces la alternativa, mucha gente se plantea simplemente alargar mucho tiempo el problema hasta la primera vez que se acercan a un profesional. Cuando, si tú digamos, cuanto antes enfrentes el problema, antes vas a poder ver realmente cuál es tu situación y cuáles son las alternativas que te plantea una ley que te da mucho margen para decir. Y además te quitas, yo creo, el tema de la estigmatización. Yo creo que hay mucha gente que siente miedo de este tipo de acudir a una ley. Afectados. Sí, de afectados. Siente miedo de casi como si fueran ellos los únicos o como si no tuvieran un respaldo legal. No sé si... No, pero fíjate que yo creo que es que además opera la técnica del avestruz, como digo yo, ¿no? Meter la cabeza bajo tierra a ver si el peligro directamente desaparece de forma natural. Y eso, pues por desgracia, no ocurre. No ocurre. Al final hay que mirarlo y mira, por ejemplo, en LBS Abogados lo que nos solemos encontrar en este tipo de procedimientos, cuando estamos hablando de personas físicas, no empresarios, normalmente son personas que han comprado una casa a un coste elevadísimo, porque se compró en 2005, en 2006, es decir, el tema de la burbuja inmobiliaria ha afectado a todo el mundo. Ha disparado costes, se sobretasaban por los bancos, porque aquí está muy bien también defender los derechos de los acreedores, que yo soy muy pro-defensor de ello, pero hay que reconocer que los acreedores muchas veces han dado crédito también sobreinflando las tasaciones. Hay que recordar que los bancos también están las sociedades de tasación participadas de forma directa o indirecta por las entidades financieras. Se animaba a la gente a coger dinero para la cocina, para el coche, para las vacaciones que te vas a pegar porque vas a estar 50 años pagando la vivienda, y ahora de repente resulta que esa vivienda que tasaron en un precio altísimo ya no lo vale. Y el banco viene y te dice, mira, es que como no puedes pagar porque usted ha entrado en una situación de morosidad, que simplemente lo que ha sido por el motivo de la crisis es que te han despedido, le vamos a ejecutar la casa. Y dices, bueno, dación en pago, la famosa dación en pago, bueno, hago así con las llaves y me voy libre de deuda. Y te dice el banco, no, es que mira, es que aquí el tema es que el principal es más alto. Hombre, la ley de segunda oportunidad, esta gente fuerza una dación en pago legal. Entonces entiendo que es un avance bastante importante en ese sentido. La otra opción, ¿qué es? Dejar que tiren por un procedimiento de ejecución, si la vivienda la va a perder igual, porque lo que está claro es que la vivienda es una garantía real del préstamo que te concedieron. O sea, realmente se van a condenar a vivir toda la vida, como decíais, en negro, ¿no? En una economía sumergida tengo mis salarios embargados hasta el mínimo. Si mañana devengo a mejor fortuna y heredo lo que sea, me lo van a quitar. Si tengo una devolución de Hacienda porque me ha salido la renta a devolver, me lo van a quitar, porque todo esto van a ser procedimientos judiciales que han metido todos tus acreedores en todos los juzgados de donde sea, y el juez habrá dado orden de una averiguación patrimonial, entonces habrá mandado orden a todas las entidades financieras, a Hacienda, a Seguridad Social, es decir, vas a estar rodeado realmente, y la herencia de tu madre no se van a enterar, pero como tengas un acreedor cercano, incluso te haya puesto a un investigador, se va a enterar y le va a pedir a un juez una mejora de embargo y que también te la quite. O sea, es al final
acabas rodeado y lo mejor es afrontarlo, sinceramente, cuanto antes. Y un tema muy importante, la ley te obliga a liquidar tus activos, efectivamente. La casa, el acreedor que tiene una hipoteca se va a considerar en este procedimiento un acreedor privilegiado. Entonces, él va a tener derecho a todo lo que se saque con esa vivienda, cobrarse todo. Pero lo que sobre, como decíamos antes, tienes 200.000 euros de hipoteca entre intereses y demás, y al final solo has sacado 100.000, lo que sobre se convierte en un crédito ordinario, como el resto de facturas o otros préstamos. Eso va a ser objeto de exoneración, se va a borrar todo, siempre que obviamente seas un deudor de buena fe, como decíamos, ¿no? Que son unos requisitos muy sencillos. Por lo tanto, quiero decir, creo que hay que animarse. Creo que los únicos que pueden tener más motivos para tener reticencias son gente pues autónoma, con seguridad social, Hacienda, que no lo vean claro y que a lo mejor pues vean que van a estar intervenidos, pues quizá para nada, porque hay dudas todavía de cómo se va a materializar. En este sentido me explico. Por ejemplo, en GoLegal teníamos un cliente que era autónomo que nos vino con 100.000 euros de deuda de la seguridad social. Nos decía, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Porque la seguridad social en el procedimiento concursal que hemos explicado antes va a ser un crédito privilegiado. O bueno, claro, efectivamente, que no podía pagar las cotizaciones de los trabajadores porque le debían algunas facturas. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues esta persona, lo que le dijimos es, vale, tenemos el sistema directo, el anglosajón, que es el de, para créditos ordinarios, ¡pum!, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Pero luego tenemos el otro sistema, que es el que se conoce como, se suele decir, de rehabilitación, que tienes que estar pues un vía crucis, ¿no? 5 años destinando parte de tus ingresos a pagar las deudas tal cual. Ese procedimiento está previsto ya en la ley, por eso no es tan negativa como decíamos al principio y no hay tanto motivo de queja. Entonces, esos 100.000 euros se puede plantear, la ley, por lo menos en teoría, te dice que si tú intentas ese plan de pagos a 5 años y destinas la mitad de tus ingresos quitando el salario mínimo interprofesional elevado en un 50%, oye... Mira, que si te parece podemos hacer para la audiencia un cálculo sencillo para que nos entiendan. Es decir, si estamos hablando de alguien que tiene un salario, el mileurista famoso, ¿no? Estamos hablando que sobre el salario mínimo interprofesional, que ahora anda por 700 euros aproximadamente en números redondos, es decir, que de la cantidad de 700 a 1.000, que serían 300 euros, sería embargable el 30%. Eso, pues podemos estar hablando de 100 poquitos euros. Es decir, que durante 5 años, si destinamos el 50% de esos 100 y pico euros al plan de pagos, estaríamos entrando en la vía que comenta Julián, de exoneración del pasivo insatisfecho por haber facilitado esa cantidad a los acreedores. Claro, y aquí ahora yo ya planteo una duda. Que realmente sería un beneficio, digamos que a 5 años... No se te exonera de pagar las deudas con el Estado, Hacienda o Seguridad Social, pero el plan de pago, o sea, si acudes al plan de pagos a 5 años, realmente es una situación, digamos, más suave, ¿no? ¿Cuál es el vía crucis? ¿Cuál es el problema? Es un vía crucis muy light, en teoría. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hemos planteado, dices, bueno, pues al final de 1.000 euros, si yo le acredito al juez al cabo de los 5 años que todos los meses he destinado 50 euros a pagar a mis acreedores, me perdonan los 100.000 euros de la Seguridad Social. Según lo pone aquí, el juez lo tiene que valorar, pero sí, el juez lo valorará, obviamente queda a su discreción, pero sí. ¿Qué es lo que esperamos de las reformas? Que yo creo que el legislador no está pensando en esto, pero tiene que aclarar, que aquí será un problema en la práctica. ¿Cuál es? Que claro, es muy bonito verlo al final, han pasado los 5 años, ya se ha acreditado pagar los 50 euros, pero ahora vámonos al principio. Estamos en esa situación, tenemos al carpintero, le solicitamos al juez el plan de pagos alternativo, presentamos un plan de pagos para que el juez nos lo apruebe, en el que vamos a tener un pasivo de 100.000 euros, unos ingresos de 1.000, ¿cómo le vamos a decir al juez que vamos a pagar esos 100.000? O sea, vamos a hacer un plan de pagos en el que ya de primeras ya le vamos a decir que no podemos, que los acreedores van a ver y ya de primeras van a decir, oye, ese plan de pagos no es real, no puede pagar los 50 euros. Entonces el juez tiene que decir que lo aprueba o no. Supongamos que lo aprueba, cosa que estaría aprobando algo que él sabe que no se va a cumplir. Supongo que quizá amparándose en esto que hemos dicho de los 50 euros. En cuanto pase el primer mes, si se supone que de esos 100.000 euros, pues a lo mejor había que pagar 3.000 o 4.000 euros para ir haciendo frente a esta deuda de la Seguridad Social, solo vamos a pagar 50. Estaríamos incumpliendo el plan de pagos. Entonces el acreedor te dice que lo puede denunciar y la ley prevé que si no cumples el plan de pagos se puede revocar el beneficio. Entonces, ¿en qué quedamos? Oye, si yo al primer mes, al segundo mes pago los 50 euros y un acreedor denuncia el incumplimiento del plan de pagos, porque obviamente a ese paso no voy a llegar a los 100.000, y me revocas el beneficio, ¿de qué sirve entonces ese artículo final que decía... No, pero es capacidad del juez en ese sentido. Entonces, valorar si al final haces de buena fe, digamos, el esfuerzo de pagar
Es decir, yo lo interpreto igual. Yo entiendo que el deudor lo único que tiene que hacer es probar que destina efectivamente el 50% de sus ingresos embargables, repito, embargables, no los inembargables, al plan de pagos. No obstante, creo que eso sería bueno que el legislador, está claro que el legislador cuando ha dicho esto es porque quiere que aún así, al cabo de los 5 años, te puedas quitar las deudas, pero desde luego lo tiene que aclarar porque en la práctica nos vamos a encontrar situaciones... La directiva que parece ser que se está planteando enfoca el plazo a un máximo de 3 años. Correcto. O sea, que reduce un poco los plazos. Reduce, casi sería deseable que más. Bueno, porque la diferencia para un acreedor entre recibir, vamos a suponer en términos prácticos para que nos entendamos, los 50 euros de los que estamos hablando, ¿cuántos meses son 5 años? claro. Por 50 euros, ¿de qué cantidad estamos hablando? Si la llevamos si tienes a un 2 principal años, de 100.000, ejemplo, claro, es decir, la cantidad que va... ¡Ojo! A prorrata entre los acreedores, claro, porque estamos partiendo de la premisa que es uno. Estamos partiendo que hay en Seguridad Social 100.000 euros, pero como tengamos 20.000 de Hacienda y poco más, pues cada uno se tiene que repartir su proporción del pastel de esos 50. No, efectivamente, entonces estamos hablando de cantidades tan irrisorias, pero por el camino vamos a ponernos en la perspectiva de que sea un deudor con mentalidad emprendedora, de empresario. A este hombre por el camino le está lacerando todo su ánimo emprendedor. Y, hombre, igual es impresión mía, pero en España emprendedores no nos sobran. Y los emprendedores son los que crean trabajo, son los que generan que la economía fluya. Y, hombre, si no protegemos un poquito eso, porque está muy bien proteger de hecho los acreedores, pero es que los acreedores también tienen indirectamente quizás un poquito de responsabilidad, porque cuando tú das una cantidad a alguien, se supone que tienes que partir de la premisa de que le estudias un poquito, por eso existen crédito caución y otro tipo de sociedades que garantizan en cierta medida el tema del retorno, digamos, del crédito que has dado. Yo creo que también, además, hablando de los acreedores, la ley, sinceramente, creo que ofrece garantías razonables que la persona que te está llegando a este procedimiento no es un pirata, hablando coloquialmente. Es decir, al final, el pirata se va a dedicar a vivir en negro y a ir a la solución fácil. Cuando tú llegas a una persona de 45 años que le dices que va a perder su vivienda, que va a perder su coche, que su mujer y él van a estar metidos en este asunto, que por lo lento y los atascados que van los juzgados en este país, que es terrible, el procedimiento, pues el acuerdo extrajudicial de pagos está entre 2 y 3 meses, pero luego puede estar perfectamente 1 año en el juzgado, pero no haciendo muchas cosas, haciendo 4 trámites. El problema es que los juzgados están tan atascados que no te toca hasta dentro de 4 meses ver cuál es tu siguiente paso. En ese sentido, yo creo que desincentiva al pirata, ¿no? Es que cuando estamos hablando de personas físicas, no empresarios, el hecho de haber dado la competencia a los juzgados de primera instancia abunda en este problema. Es decir, paraliza, digamos, el procedimiento, porque los juzgados de primera instancia están ya hipersaturados. Sí. Los de mercantil no es que estén, que sean un alarde de velocidad, pero por lo menos son juzgados especializados, es decir, llevan desde que se instauró la ley concursal en 2003, ya están bregando con problemas concursales. Hemos hablado de acreedores, sí que me gustaría más adelante que volviéramos a este tema también, porque hay otra figura que es la del avalista, ¿no? El acreedor, el avalista, el fiador, que también hay que ver un poco cuál es la situación en la que queda, pero me gustaría que avanzáramos un poco en ese caso práctico que habíamos planteado, ese particular que hemos comentado, el carpintero. Que tiene... Bueno, el carpintero en este caso sería un pequeño emprendedor, ¿no? Pero hablemos primero del... Bueno, aunque vamos explicando para los dos casos, ¿no? Particular y pequeño empresario. Ya asume la deuda, se asesora bien y decide que efectivamente al final no le queda otra opción que acudir con sus pros y sus contras a este procedimiento. ¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso, en este caso práctico, en este proceso? Respecto a la figura que has comentado, el fiador, pues vamos a suponer esa persona física, no empresario, que tiene su casa y que en su momento, en la concesión del crédito, aparte de la garantía real de la casa, pues se ha inscrito, digamos, como fiador, pues a la madre o a otro familiar. La ley en este sentido, mira, yo creo que aquí se plantea otro problema, no sé, Julián, qué opina al respecto. El fiador, la ley garantiza para los acreedores la posibilidad de dirigir sus acciones contra el fiador. Claro, aquí hay una confrontación con la legislación del Código Civil, porque en principio
el Código Civil viene a decir que la fianza se extingue a la vez que la deuda principal. Sí, yo efectivamente, o sea, al final si nos acogemos a eso dirías, oye, a mí como avalista, pero bueno, yo lo que creo es que Pero al es que final... perdón, Sí. es que lo inciso, es que por un lado se extinguiría con la deuda personal, que hasta que no tengas el beneficio de exoneración no se estaría dando el caso, pero es que por otro lado el Código Civil está dando una acción de regreso, es decir, de repetir por indemnización si es que el fiador en un momento dado pagase, porque vamos a suponer que, bien, normalmente los fiadores suelen ser personas vinculadas y cercanas, pero también hay sociedades de garantía recíprocas, prestamistas, terceros, que en un momento dado pueden actuar como fiadores. El Código Civil permite para el fiador repetir en acción de regreso contra el deudor cuando paga su deuda. Si este deudor ha recibido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, podría, pregunto, verse o encontrarse, digamos, con una acción de reclamación del fiador que lo hace bajo otro título. Claro, yo voy a darte mi opinión primero a las dos cosas que han Sí, dicho. no, si yo tengo la misma, pero entiendo que son confrontaciones. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que si hemos decidido que a esta persona le vamos a dar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y le vamos a perdonar, no tiene ningún sentido que entonces ahora el banco vaya por la madre porque había dado un aval. O sea, me parece que habría que quitarlo también. Pero tiene esa capacidad, es decir... Pero ahora mismo la ley ha previsto. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos antes, hay que ir poco a poco. Oye, pues hemos empezado... no siendo muy intrusivos, claro, entonces diciendo, venga, vamos a perdonarle a los avalistas, les dejamos fuera, pues Sí, me parece pero, efectivamente, por siguiente ejemplo, paso, vamos a ver qué pasa con los avalistas, vamos a quitarles también. Y respecto al otro que comentabas, claro, ese avalista efectivamente, si el banco va por el avalista y el avalista le paga, ahora el avalista tendría un crédito, ¿no? Claro. contra el deudor que se ha llevado el beneficio del Pero bajo otro título, no estaríamos hablando del mismo título. Claro, entonces ahí la verdad es que habría que ver en la práctica cómo se hace, porque Pero yo no realmente tengo ese experiencia, avalista, yo por mi experiencia, ese avalista en la lista de acreedores del concurso ya constaría como un acreedor contingente. ¿Cuál es la contingencia? Que pague, que el avalista pague. Y entonces se convertiría y aparecería en la posición del acreedor. Entonces, con los contingentes, la ley no dice nada de los contingentes. ¿Qué hacemos con los contingentes? ¿Les borramos o no les borramos? Claro, es verdad que es muy injusto que el avalista, al final, se tenga que comer el marrón, hablando coloquialmente. Claro, es que es el pagano de esta historia, porque curiosamente la ley, por ejemplo, sí extiende el beneficio de exoneración al cónyuge. En el caso de un matrimonio en las deudas de gananciales, de régimen económico matrimonial de gananciales, ¿no? ¿Por qué el fiador no? Claro. En particular es eso. Bueno, pues es una de las... Mira, podríamos cursar solicitud al Ministerio de Economía o al Congreso de los Diputados para que introdujera esta modificación. Una enmienda, ¿no? Una enmienda para el Congreso de los Diputados. Respecto, por no dejarlo en el tintero, lo que comentabas brevemente de los trámites que tiene que hacer una persona. Eso es, sí, me gustaría que volviéramos... Eso, ya ha decidido que va a acudir, que lo primero es el proceso extrajudicial. En el caso del particular, lo que la ley prevé es que realice una solicitud en la notaría de su domicilio de que quiere iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos hay que iniciarlo antes de irnos al concurso, a presentar nuestro concurso, a este procedimiento judicial de insolvencia que hemos dicho. ¿Por qué? Porque es un requisito que te exige el beneficio de la segunda oportunidad para que se te sea concedido. Es decir, oye, yo te lo concedo si has intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. Si no lo has intentado, vas a tener que pagar un 25% de tus créditos ordinarios. Entonces merece la pena intentarlo. Entonces lo primero que tendrás... Otro elemento de crítica a la ley, es decir, si tu objetivo es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, un acuerdo extrajudicial de pagos, si tú tiras directamente del significado, o sea, si el objetivo es pagar, extrajudicialmente intentamos acordar el pago. Si estamos hablando de que vas al beneficio, es porque hay una contradicción. Estás cumpliendo un mero paso. Entonces, ¿por qué no quitarlo? Claro. Es Porque decir, además eso lo que hace es que dilatan el tiempo. Dilatan el tiempo, está generando gastos. Y como decía Alberto antes de que entramos aquí, estamos comentando, no es ni siquiera ese acuerdo extrajudicial de pagos está tutelado por un mediador que no media nada. Es un mero... bueno, el notario en este caso puede hacer de mediador, pero si necesita ayuda pues nombra uno, entonces... No, puede solicitarlo, puede además solicitarlo, el mediador, que yo casi que soy partidario. Todos los notarios, bueno, yo por los que los trabajo solicitan el mediador porque ellos como no entienden de esto se quitan del problema y al final... Fijaos, si hay desconocimiento, como no lo entienden... Claro, efectivamente, al final lo que hacen es
el mediador va a recoger tu propuesta de pago, se la va a dar a los acreedores, les va a convocar a una junta y, como decía Alberto, mucho trabajo para ellos. Al final, oye, si mi objetivo es llevarme el beneficio de la exoneración y yo sé que me voy a quitar el 100% de mis deudas ordinarias, ¿qué se espera de mí en este acuerdo extrajudicial de pago? Sí, ¿Se espera que yo proponga pagar el 50%? No, Obviamente no. No, lo que se espera es que propongas una quita del 99,99%. Efectivamente, no del 100%, porque han dicho, allá hay jurisprudencia que dice que el 100% se entiende que no lo has intentado. Ahí se le ha puesto bote, pero del 90% perfectamente. También la gente O sea, pensará... que básicamente es un paso para que el una propio formalidad. deudor Es una formalidad. demuestre, Pero es una formalidad que, demuestre ojo, una buena voluntad, ¿no? Es decir, oye, yo por lo menos he intentado pagarlo, no he podido. Pero y una quiero buena la voluntad, beneficio. partiendo de la premisa de que se exige que haya un mínimo de capacidad de proponer algo razonable. Estoy de acuerdo. Es decir, si realmente estamos abocados al beneficio de exoneración, porque lo que tienes es una losa granito encima, ya casi con la cruz grabada, ¿de qué estamos hablando? Vamos al grano. De una dilatación de tiempo. Ojo, con otro problema práctico que a nosotros en el EBS Abogados se nos ha dado. La persona física deudora que nos viene, desconocimiento, se encuentra ya como fiador de una empresa, cuñado y demás, se encuentra con un problema muy grave. Tanto que viene, problema que viene de oficio. ¿De oficio qué pasa? Que el acuerdo extrajudicial de pagos no cubre un abogado de oficio. Claro, si no hacemos acuerdo extrajudicial de pagos, ya entras por la vía larga. Ya entras por el tema del plan de pagos de los 5 años. Salvo que pagues el 25% de los ordinarios, que no lo vas a hacer. Que tampoco tienes capacidad, No tienes dinero, porque está claro. estás hablando ya de un crédito brutal. Entonces, claro, te genera otro problema. ¿Qué haces con ese hombre? Si te viene de oficio el caso, ¿qué haces? ¿Elevas al colegio una pretensión, una insostenibilidad de la pretensión para decirle, no, es que a este hombre lo que le conviene es hacer un acuerdo extrajudicial de pagos? Claro. Le estás dejando al final... Y luego con otro problema además también práctico. Estás hablando de un tío que viene por justicia gratuita, que está económicamente lapidado. Las inscripciones, aunque tiene que pagar menos, tiene que pagar. O sea, si estás hablando de alguien que está por una renta casi de subsidio, 400 euros, imagínate que le dicen, no, es que de registro tienes que pagar 100. Claro, es Pues le estás generando un problema. un 25% de sus ingresos. Claro, efectivamente, le estás generando problemas añadidos que dices, y para que pase como mero trámite para ir... Lo que habíamos dicho, perdonadme, al principio, es que pese a todos estos problemas que se están poniendo encima de la mesa, me parece muy interesante porque están avivando, digamos, y nutriendo el debate, pero sí que es verdad que es lo que habéis dicho en un primer momento, que pese a que todos estos problemas puedan parecer en un primer momento insalvables, el problema principal de esa persona que acude a vosotros hay que hacerlo. Estos son tan críticas grande a la que ley esto- en aras de mejorarla. Efectivamente. Esto ya son pues, las esto es espinas como del todo. camino que hay que Estos son los trámites que en los países anglosajones, como la primera ley de segunda oportunidad en Reino Unido data de 1869. En Reino Unido he dicho, ¿no? Bueno, en en Estados Unidos 1898. Correcto. O sea, pues hombre, con 2 siglos ya de adelanto, algo más que nosotros saben. ¿No? Nosotros, claro, partimos de la premisa de que tenemos su experiencia. Yo sí a este acuerdo extrajudicial de pagos solamente sí que le saco un punto de vista positivo, no para el deudor, pero sí la posición del acreedor, que creo también es importante. El acreedor los acreedores desconocen absolutamente esto cuando se convoca a la junta de los acreedores, que le convoca el notario o el mediador que ha nombrado el notario en la misma notaría o en el despacho del mediador. Yo las que he tenido acuden muy pocos. Ayer tuve una por la tarde, no acudió nadie. Y de hecho tienen un problema, porque no saben que si en un concurso de acreedores normal su crédito sería ordinario, por no acudir a la junta y no decir nada, ni oponerse antes por escrito tal cual, se les califica como subordinado. Sí, pero nosotros en el EBS la experiencia que tenemos es que automáticamente las entidades financieras, sí, directamente se oponen. Están mejor asesoradas, es correcto. Entonces, se oponen por escrito. Se ponen por escrito para que no sean calificadas posteriormente pero hay como muchas subordinados. empresas de microcréditos que desconocen esto, en plan, pues bueno, no voy a decir marcas, pero vamos, desconocen esto y es que directamente... De crédito rápido, vamos. De crédito rápido, de microcrédito. Pero directamente no sabe que lo tienen en su balance yo cuantificado como créditos de riesgo. Puede ser, y a lo mejor directamente prefieren no poner tiempo en este tema, puede ser esa la explicación, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que también hay bastante desconocimiento, y creo que lo que iba a decir sobre todo es que el acuerdo extrajudicial de pagos, si algo bueno tiene, es que desde el punto de vista del acreedor le exiges un poco al deudor enseñar sus cartas, o por lo menos eso es lo que yo veo, es decir, te tienes que sentar con el deudor, ver cuáles son sus ingresos regulares, ver cuáles son sus gastos regulares,
tenerlos obviamente con la justificación detrás por si se te pide. Y entonces decir, oye, yo ingreso esto, gasto esto, puedo aportar esto. Entonces pido una quita del 90 o del 80 o del 70 y aporto esto en este plan de pagos. Esa forma de vincularte, de manifestarte, quieras que no, pues desde mi punto de vista es incómoda. Es incómoda porque al final se intenta ver un poco tu buena fe. Si eres un deudor que tienes 2.000 euros de ingresos o 3.000 euros de ingresos, claro, si fuéramos directos a pedir el beneficio en la segunda oportunidad porque debo 100.000 euros, se te daría y punto. Con el plan de pagos ya se te intenta ver un poco hasta cuánto estás dispuesto a pagar. ¿Estás dispuesto a pagar de lo que a lo mejor ingresas 3.000 euros netos al mes? Perfectamente, a lo mejor puedes asumir 800 euros todos los meses. ¿Estás dispuesto a poner en tu acuerdo de extrajudicial que propones pagar 800 euros netos todos los meses? Si no lo haces... Lo mismo te aceptan. Claro, si no lo haces, yo como abogado del acreedor recomendaría mucho que en el momento procesal en el que se vaya a pedir el beneficio, que oponerte diciendo, perdona, aunque ha intentado el acuerdo, aquí no estamos hablando de un deudor de buena fe, que esto ya es camino que tiene que andar la jurisprudencia, es decir, este hombre ingresa 3.000 euros netos y es que ha propuesto pagar 50 euros todos los meses, por favor, ¿esto qué es? Entonces, algo positivo tiene para el acreedor, que le hace sudar un poco la gota gorda al deudor enseñar sus casos. O sea, digamos que es la parte en la que se busca Hombre, cubrir, digamos, yo los creo derechos que de los que Julián está hablando al acreedores. final de deudores con cierto nivel de ingresos, ¿no? Que no es lo habitual, ¿no? Las personas físicas no empresarios al final... Bueno, pero que efectivamente... Mi experiencia es que la mayoría son mileuristas. Ese procedimiento extrajudicial primero, ¿no? El del Acuerdo intentar el acuerdo de extrajudicial de pagos, viene un poco a tratar de cribar ese tipo de deudores que acuden, digamos, sin tener una necesidad real de... Sí, claro, pero estaríamos acogerse al hablando beneficio. de que efectivamente ese tipo de deudor que ha señalado Julián, en el acuerdo extrajudicial de pagos puede proponer algo digno, que lo he mencionado antes. Es decir, el mileurista, si esa documentación la va a tener que exhibir en el concurso consecutivo. Es decir, porque al final, en el momento que claro, efectivamente, en el momento que judicializas y que se comprueba un poquitín el estado real de deudas de ese deudor, el requisito de buena fe se aprecia judicialmente perfectamente. Eso es un poco también por donde iba, perdona que te interrumpa, Luis Fernando, es un poco también por donde va también lo que comentabas, la propuesta de la Comisión Europea, porque también pretende, aparte de reducir el plazo del plan de pagos a 3 años, pretende jugar un poco con, oye, vía directa o vía de rehabilitación, vamos a ver cuánto ingresa la gente y según el tipo de ingresos y el tipo de deudas que tengamos, vamos a hacer una solución más adaptada a cada uno. Claro. Que eso es más fácil, insisto, hacerlo una vez que ya tenemos sobre la mesa esta ley de segunda oportunidad y le podemos meter cambios y le podemos meter correcciones. Por eso no hay que ser tan agresivo. Claro, No, pero es que luego. de hecho esa experiencia ya te hemos andado en los países anglosajones, porque en Estados Unidos al final tú puedes solicitar la quiebra, digamos, o por el capítulo 7 o por el capítulo 13. Por el capítulo 7, directa, por el 13, plan de pagos y de rehabilitación. Coño, ya lo tienen separado. Sí. Ya lo tienen separado. Bueno, vamos a avanzar porque, perdona Domingo, nos estamos quedando ya sin tiempo y me gustaría ir un poco, ya avanzar, digamos, para terminar el capítulo. Vamos al plan de pagos, el procedimiento extrajudicial de pago a acreedores. Una vez salimos de ahí, ¿cuáles son los dos pasos? Y os pido brevedad, por favor, porque estamos ya terminando. Bueno, una vez que si el plan el acuerdo extrajudicial de pago se aprobase, se elevaría a público y bueno, ya habría que cumplirlo. Si fracasa, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos porque estas personas vienen con pocos ingresos, automáticamente el mediador tiene un plazo, creo que de 10 días, para ya solicitar el concurso de acreedores al juzgado. Entonces él ya tiene toda la documentación prácticamente que tú ya le has dado antes, que le has presentado en la notaría, donde está tu listado de acreedores, tu listado de bienes de derechos. Si tiene alguna duda te pedirá la documentación, pero básicamente él ya va a presentar la documentación al juzgado con un informe en el que lo que se va a hacer es entrar directamente en fase de liquidación. Antes hablábamos que el concurso de acreedores tenía una fase de convenio donde se intentaba un acuerdo. Aquí ya no va a haber fase de convenio porque ya es absurdo. Simplifica el concurso. Es más rápido, se va directamente a liquidación, liquidamos activo. Si ya no hay activo, pasamos a pedir beneficio de la señalación del pasivo insatisfecho, ver si cumple requisitos, etc. De todas formas, aquí de forma breve otra puntualización. Se le exige al final al mediador también que de la que insta concurso de acreedores, que se denomina consecutivo, solicite también el beneficio. Ah, sí, bueno, Que es una cosa curiosa. Claro.
Claro, ¿no? Pues procesalmente debería ir después. Lo lógico es Efectivamente. posliquidación, ¿no? Pero a lo mejor Y se de paga, hecho se sí. exige después, pero que al mediador concursal le exijan que solicite ya de entrada, digamos, al instar el concurso consecutivo, entre la documentación, que solicite el beneficio de exoneración, pues resulta cuando menos gracioso. No obstante, un último matiz también decir que este proceso, por lo menos en la experiencia que tenemos en Go Legal, aunque sea lento por culpa de los juzgados, es mucho más rápido que un concurso de acreedores ordinarios. Mira, ese apunte está bien. Nosotros llevamos como abogados del deudor a empresas que entran en concurso, y es que hemos visto concursos que duran 3 años, 5 años, barbaridades, 7 años. Yo voy a aportar así. Entonces, hemos yo he visto vivido la experiencia de 1 de 10. Claro. Aquí en el fondo, No se ha cerrado, perdón. Todavía no se ha No se cerrado. ha cerrado, ya es Aquí- 2007 y no se ha cerrado. Aquí en el fondo, que estemos hablando desde que yo le solicito al notario, pasan 5 días, nombra al mediador. El mediador para los particulares son 2 meses, para los empresarios son 3 meses, pero en todo caso, hay un plazo por ley, es que convoca a la Junta, le pone una fecha, no se va a retrasar un año, van a ser esos 2 meses. En cuando convoque, si no hay acuerdo, concurso de acreedores, entro ya en liquidación. Como no tengas activo, no hay nada de lo que hablar, es que se pide ya el beneficio. O sea, estamos hablando Es que que con eso- suerte desde que inicias puedes hacerlo perfectamente en un año. Es que el concurso Eso- consecutivo casi se asemeja a lo que denominan ahora el concurso express. Claro, claro. Es que es básicamente que por medio de un auto el juez dice la declaración en concurso y la conclusión del mismo. Efectivamente, eso Y también entra incluso directamente en liquidación. existe esa posibilidad. Entonces, quiero decir que al final, aunque para un particular o que nos esté viendo piense que un año que va a estar metido en ese % le parece una barbaridad, tengo que decir, en pro de esta ley, que aún así es ágil para lo que es este país en concursos de acreedores de empresas. Bueno, que un año es un año, pero que el mal menor puede ser muchísimos más. O sea, el mal mayor, Efectivamente. puede ser muchísimos más. Domingo, creo que querías apuntar... No, un poco iba por esta línea. Es decir, yo creo que hay 2 miedos de la gente, fundamentalmente, que es el tiempo que va a durar. Entonces no se dan cuenta de que la situación ya es mala de partida. Es decir, es que este es el principio. Es como, la situación no es buena. Ahora, ¿cuál es de tus opciones, cuál es la menos mala? Por aquí, es decir, es menos tiempo y, sobre todo, yo les quería plantear, una vez que ya ha pasado el proceso, cómo la posición mejora realmente, es decir, que no es de una posición muy complicada, no es que digas, no, pasa un año y todo es vino y rosas, pero No, es un viacrucis. es un viacrucis, pero ese proceso corto permite, por eso se llama segunda oportunidad, es decir, y eso es lo mejor que tiene la ley y lo mejor que podrían tener si se hacen posteriores cambios o posteriores mejoras a la ley. Permite que realmente una persona vea la luz. Ese es el principal problema Pues que tienen muchas de las personas es que tanto acuden a como este decir que mecanismo. jurídicamente te extinguen las deudas. Es tan simple como eso, es decir, Puedes volver a empezar sin ninguna nadie te mochila a va la a espalda. poder reclamar hasta deudas previas a la declaración del beneficio de exoneración. Yo concluiría con algo que ha dicho Domingo al principio que me ha encantado, que es un cambio en la filosofía. O sea, cuando empezamos a descubrir esto nosotros, lo que nos llama la atención es eso, es decir, hemos cambiado totalmente la filosofía, hemos cambiado las reglas del juego. Es que ahora algo Tenemos que no que puedas seguir pagar, avanzando, ¿eh? algo que no puedas pagar, se te puede perdonar. Yo creo que es pues la gran novedad, y creo que el hecho de que el otro día el ministro de Economía, Luis de Guindos, saliese diciendo que es culpa de los medios que lo han desprestigiado, yo creo que los medios lo han desprestigiado por desconocimiento incluso de los propios profesionales de la abogacía, que no han tenido la experiencia en algo tan específico, porque es que esto no deja de ser un artículo dentro de toda una ley concursal. Extensa. Y lo han infravalorado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el motivo por el que ves artículos que dices, la ley de segunda oportunidad no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada porque no está bien publicitada y no está bien explicada, pero es un verdadero milagro. Pues Sí, pero aquí de estamos todas formas- poniendo solución a eso. Alberto, No, quería matizar simplemente de forma rápida que, como bien dice Julián, ha habido un cambio de filosofía, pero que tenemos que ahondar todavía mucho más en ese cambio de filosofía, profundizar, porque el fracaso en nuestra cultura es casi sinónimo de final, y en los anglosajones el fracaso es la antesala del éxito. Estoy de acuerdo. perfecto. No podríamos tener mejor colofón para este debate. Nueva edición de Diálogos en Libertad, esta vez el concurso de acreedores y la ley de segunda oportunidad con Domingo Soriano. Muchísimas gracias por acompañarnos, Domingo. Gracias. Con Alberto Leonardo, socio de LBS Abogados, muchísimas gracias por estar con nosotros, Muchas gracias Alberto. a vosotros. Y con Julián Ramírez, socio de Go Legal Solutions, que nos han explicado. Muchas gracias, Julián.
cómo funciona esta ley, cómo hay que publicitarla de forma consciente, positiva y sobre todo con conocimiento de lo que se está hablando. Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento y que están bueno, descubriendo esta ley de segunda oportunidad, que probablemente muchos no conocían, pues están viendo a lo mejor una solución para su vida, tener esa segunda oportunidad, ver la luz al final del túnel, como decía Domingo. Así que nada, no me queda más que agradeceros muchísimo haber tenido este rato aquí en Diálogos en Libertad, y a ustedes nada, emplazarles para la próxima edición de Diálogos en Libertad.